Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales en esto que se llama Tiempos de Reflexión con Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes una maravillosa palabra que el Señor ha traído a mi corazón para todos ustedes. El capítulo 4 de Efesios, versículo 17, dice la palabra del Señor: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hoy quiero, a través de esta reflexión, titularla ¿Quiénes son los santos? Y el apóstol Pablo en este versículo está diciéndole a la iglesia, especialmente en ese entonces a Éfeso, pero remite también a la iglesia de hoy, esto que él nos exhorta diciendo que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quiere decir que de alguna manera, cuando nosotros no éramos cristianos, estábamos en una condición pecaminosa con pensamientos que a Dios no le agrada, con pensamientos perversos, con pensamientos frívolos y con una cantidad de cosas desagradables a los ojos de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos parados en rectitud. Es más, el apóstol, antes de advertirnos las 4 cosas que quiero compartir con ustedes, dice en el versículo 22 del mismo capítulo 4 de Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué tenemos que despojarnos de él? Porque éste está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos va a traer siempre la figura en la mente de repetir y de querer hacer lo que la carne le gusta. En estos tiempos tan difíciles, en estos momentos de afugia, en estos momentos de confusión y de algunos que dicen cosas, quiero mencionarte 4 cosas que el Señor está pidiendo que un cristiano no debe hacer porque somos santos para Él. La primera se registra en el versículo 25 del capítulo 4 de Efesios, cuando el Señor quiere que nosotros nos despojemos de toda falsedad. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Capítulo 4, versículo 25 es el primer llamado de atención en Efesios, donde el Señor nos dice que dejemos toda falsedad y toda mentira. Nosotros no podemos andar caminando en el Señor haciéndonos pasar por santos o haciéndonos pasar por creyentes, porque aquí el Señor está diciendo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Quiere decir que yo debo dar un testimonio firme, yo debo tener una buena posición, debo desechar toda falsedad, yo debo ser un cristiano íntegro, yo debo hablar. Y déjame decirte algo, hermano y amigo que me estás escuchando, mis palabras deben ser acordes con mis acciones, o mis acciones deben ser acordes con mis palabras. Por lo tanto, el Señor hoy nos exhorta a que si somos santos, nosotros hablemos siempre la verdad. Número 2, segundo llamado de atención que el Señor nos hace, está aquí mismo en el capítulo 4, versículo 26 del libro de Efesios, cuando el Señor nos pide que tengamos un buen carácter. Número 2, un buen carácter. Y dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27, versículo 26 y versículo 27. Airaos, pero no pequéis. El Señor pide que nosotros tengamos un carácter como Él nos los ha hecho cuando recibimos a Cristo. El carácter, cuando tú no has recibido a Cristo, no le sirve a Él. Cuando tú llegas a Cristo, tu carácter debe ser diferente. Es la educación, es la entrega, es la disciplina que el Señor pone en ti. Y ya tú no debes actuar como actúan los que no tienen a Cristo. Ya tú no debes airarte como se airan los que no tienen a Cristo. Porque ahora el carácter en mí es el carácter de Cristo. Por eso Él dice aquí, airaos pero no pequéis. Quiere decir que yo puedo tener un momento de enojo, puedo tener un momento de dificultad en el carácter, pero yo no debo quedarme con una truanería, ni debo quedarme con una desfachatez. No, yo debo hablar con cordura, debo pensar y hacer las cosas bien, y mucho menos darle lugar al diablo. Quiere decir que yo no me debo dormir ni acostar molesto o molesta con el hermano o con la hermana. Debo poner ese día a paz, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Número 3, este es el tercer llamado de atención que hace el Señor y está registrado en el capítulo 4, versículo 28, y es la fidelidad y la lealtad. ¿Por qué fidelidad y lealtad? Mire lo que dice aquí la palabra: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Lo está viendo? Yo no puedo robarme las cosas
que le pertenecen a Dios, o lo que Dios me ha dado con mi sudor y con mi trabajo, donde me he esforzado haciéndolo con toda fidelidad y lealtad. Ahora la lealtad me trae a mí una posición diferente de los demás en la vida sin Cristo. El que está sin Cristo no tiene lealtad ni fidelidad. En Cristo yo tengo lealtad y tengo fidelidad. Esta es la tercera llamado de atención que nos hace el Señor en la exhortación de hoy a que yo debo ser un santo de verdad. Quiero terminar el cuarto punto donde el Señor me pide que mis palabras sean limpias, que mis palabras sean acordes a Dios. O sea que un cristiano debe hablar como Dios habla. Y el capítulo 4 de aquí de Efesios, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Lo está viendo? El cristiano debe hablar como Cristo habla. El Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 6 dice: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea que Jesús hablaba como su Padre Celestial. Yo debo hablar como Cristo quiere que yo hable. Ninguna palabra sucia, ninguna palabra de mentira, ninguna palabra que traiga desobediencia y que traiga destrucción y que traiga ruina debe salir de mi boca. La palabra dice en Mateo 12:37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero terminar en esta conclusión del versículo 30. ¿Por qué yo no debo hacer estas cuatro cosas? Mire lo que dice el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo debo tener al Espíritu Santo dentro de mí, en completo equilibrio y que haya paz en mi corazón. Con palabras deshonestas, robando, haciendo cosas que a Dios no le agradan, el Espíritu Santo se va a contristar. Y recuerda, ya estamos sellados para el día de la redención. Quiere decir que ya tenemos nuestro cheque firmado porque el Espíritu Santo hizo que se firmara de esa manera, pero caminando en integridad. Esto es tiempos de reflexión con Cristo para que lleves una palabra en tu corazón de verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde con todo el corazón. Recuerda que nos puedes ver en Facebook, nos puedes ver en YouTube, pero también nos puedes ver en Instagram. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Abre la puerta ya.